Este programa es una presentación de Gama. Sin ti, no hay nosotros. Improvisando. Disfrute, conocimiento y cultura. Con Román Losinski. Gracias por acompañarnos en La Señal de Éxitos. Es viernes, quiere decir esto que en esta última hora tendremos nuestro improvisando de cada semana. Mire, nuestro invitado nació en Caracas, una familia en la que la música, la discusión de las ideas también, estaban presentes en el día a día, en la cotidianidad de ese hogar. Es periodista, graduado en la Universidad Central de Venezuela, se estrena en el rotativo El Globo, fue reportero de la revista Primicia, del diario El Nacional, luego locutor y ancla de Unión Radio, condujo espacios en televisión también. Actualmente se desempeña como columnista de prensa, escritor, cronista, consultor, es analista político, corresponsal del diario español El País desde hace ya 4 años y me permito agregar una de las mentes más brillantes de su generación y de algunas otras, antes y después también. Qué gusto recibir en este estudio a Alonso Moleiro. Alonso, Román, muchas gracias por ese cumplido. Encantado de estar acá en tu Mi programa. admiración eterna por lo que eres y representas, Alonso. Y como siempre, bueno, aunque luego de unas vacaciones, Miguel Delgado Esteve. ¿Cómo estás, Miguel? Abrazo, Miguel, ¿cómo estás? Igual. El aprecio es mutuo, muchísimas gracias. Bien. Bueno, la admiración hacia total. ti, tú Para lo ustedes sabes, también, demasiado sí. bien. Bueno, nos conocemos hace unos cuantos años. Unos cuantos añitos. Sí. Tu familia también, nexos con mi familia, por la Absolutamente. música, obviamente. Sí. Además, afinidad universitaria. Por supuesto, Pero sin claro. duda. Aparte de que su papá lo conocí en una época en la cual uno coqueteó con otras ideas. Sí. Pero como el libro, creo que hay un libro tuyo que dice, no, el de... No, el de Teodoro. Solo los el de estúpidos Teodoro, no cambian de solo los opinión. estúpidos, ¿cómo es la cosa? Solo los estúpidos no cambian de opinión. No cambian de opinión. Y eso es algo tan válido, Total. tan maravillosamente bien pensado. Mira que ya Y en estos siempre- primeros Ajá. minutos, Miguel, Alonso, Ajá. ya aparece allí la familia con una presencia muy importante en esta conversación. Sí. Y viniendo de donde vienes, con la altura de esa familia, Alonso, ese apellido, esa formación en casa, fueron por una parte una presión, un peso, o más bien se convirtió como en un modelaje, más bien una inspiración para ti en tu formación. Buena pregunta, porque es complejo. Es decir, yo siento que cuando uno tiene determinado nivel de madurez, necesita conjurar la figura de su papá, pues ponerla en su lugar, que no condicione tus decisiones ni tu manera de ver las cosas. Pero para eso tienes que estar un poco emancipado, ya tener un recorrido propio. Entonces, claro que yo sí siento que hay como determinado tipo de reacciones, maneras de formarse, de interpretar las cosas, de reaccionar ante los hechos, donde yo siento que hay mucho, por lo menos de mi papá y algunos, o sea, como todo el mundo en realidad, o sea, Sí, claro, pero sí, claro, sí. pero yo no lo veo igual, o sea, yo no opino igual que de lo que mi papá opinaba a la edad mía. Es decir, entonces, además, bueno, mi familia extendida, de padre y madre, yo soy Moleiro Dugarte, en ambos casos, era muy conservadora, eran unos tipos bastante copellanos, la gente más bien... sí? Sí, más bien es esto frente al este tema de que, digamos, adhiera al Partido Popular, por copia el partido de la gente decente, esta discusión de los Sí. años 40, ¿no? Sí, señor. Además, en casa de mi papá, claro, gobernaba el culto por la apreciación musical. Pero mi papá, que era el mayor, era sordo. O sea, era un tipo que no tenía ningún Estás talento. hablando sordo musicalmente. Sordo musicalmente. No tenía ningún talento para la música, tenía la voz ronca, era un tipo muy torpe. Bueno, todo el mundo le decía el ronco Moleiro. Claro, y entonces al comienzo era una especie de oveja, al comienzo, como la oveja sorda de la familia. Pues, este no salió, pero, porque además la hermana menor de él, Carmencita, Sí. que es mi tía, sí, tenía un talento grande, pues hizo carrera de Claro, como pianista y tal. sí. Entonces, bueno, nosotros salimos como mi papá, pues, es decir, mi hermano y yo, digamos que rodamos hacia el lado de las ideas, de la discusión. Habría que decir que, bueno, mi papá se fue de su casa, para entrar en la resistencia a la dictadura de Pérez Jiménez y, bueno, volvió en el año 58. Eso fue un momento que marcó la vida de mi familia porque mi abuelo estaba muy asustado. Entonces, bueno, digamos que aunque nunca se entendieron en política, mi abuelo lo respetaba mucho a él y tenían una relación muy fecunda, muy bonita, pues aunque no había vínculos musicales entre ellos dos. Tú sabes que yo conocí a tu abuelo, al maestro Moisés Moleiro, y es importante que la gente que vea esté improvisando, porque
el movimiento, el nacimiento o el renacimiento, por decirlo. En la historia de la música en Venezuela, en la época de la colonia, hubo un momento de mucho florecimiento. Fue una cosa extraordinaria. Inclusive había un movimiento musical. Siendo Venezuela una capitanía general, había un movimiento musical más importante que en los virreinatos de México o del Perú. Qué revolucionario. Que era absolutamente revolucionario para la época. Estamos hablando de la época de la colonia. Luego viene la guerra de independencia y todas las cosas, bueno, la mortandad y todas las cosas que ocurre. Pero en el año 1930 o a principios del siglo XX comienza un movimiento que es liderado por el maestro Vicente Emilio Sojo, por el maestro Juan Bautista Plaza, por José Antonio Calcaño y por el maestro Moisés Moleiro, tu abuelo paterno. Eso es. Te estoy hablando así como hablaba el profesor Bermúdez. Me estás regañando. Tu abuelo paterno. Una vez Jorge Olavarriga, tú lo entrevistaste también. Claro. Eso, ¿qué hay que hacer? Oye, o sea, estaba en furia. No puede ser. Luego te llamaba. Oye, bueno, qué buena la entrevista. Yo estaba preocupado. Pero el maestro Moisés Moleiro con estos personajes son los fundadores del llamado nacionalismo musical venezolano en el siglo XX. Fundan el Orfeón Lamas en el año 30, la Orquesta Sinfónica Venezuela, la Escuela José Ángel Lamas, que le dieron ya ese nombre en el año 45, si no me falla la memoria, que es la Escuela Superior de Música, donde se formó toda una playa de grandes músicos venezolanos, entre ellos el más nombrado en los últimos años, que definitivamente es José Antonio Abreu, claro, con el sistema, alumno de Sojo. Rara vez, Miguel, yo te veo cuando grabamos improvisando alguna nota y te estoy viendo una ahí en el Paral. ¿Qué es eso que tienes Mira, ahí? es que el maestro Moisés Moleiro era un gran maestro, él estudió piano con Salvador Llamosa, era un gran maestro, el maestro Moleiro, pero él era un viejito, yo lo conocí, ya era un viejito, pero un tipo encantador, bonachón, así. Era un abuelo muy querido, yo no sé si tú lo recuerdas así, pero es que él compone una canción que nosotros hacíamos en el Orfeón Universitario, una canción para coro. A ver. Y era, pero mira esta letra, se llama Compay Facundo, Sí. pero aparte del humor, hay un trasfondo ahí de crítica social, ¿no? Ay, compay Facundo, Ramón Domingo me abandonó. Es una mujer cantando. Ay, compay Facundo, Ramón Domingo me abandonó. Qué hombre tan ingrato, compay Facundo, no me quería. Ay, compay, se me fue mi negro Ramón, se me fue ya nunca lo volveré a ver. Y entonces viene el interrogatorio. ¿Por qué se le fue? Yo no sé por qué. Algo le hizo usted, yo no le hice nada. No le dijo adiós, no me dijo nada. ¿Y dónde estará? Vaya usted a saber. Entonces viene una parte que es donde viene el maltrato a la mujer. Yo lo veo como denuncia. Sí. Y dice, una tardecita venía bravo de sabaneo. Una tardecita venía bravo de sabaneo. Por una tontera me cayó a palo. Ay, compay. Sí, entonces viene el interrogatorio otra vez. ¿Por qué le pegó? Yo no sé por qué. ¿Y qué le hizo usted? Yo no le hice nada. ¿Y por qué se fue? No me dijo nada. Y no volverá, vaya usted a saber. Pero Sí. imagínate una canción que habla de un hombre que maltrata a una mujer. Sí. Y así tú te consigues con el popularísimo compadre Pancho. Oiga, compadre Pancho, eso es merengue. Claro. El compadre Pancho, hay una parte que dice que se me fue el puño. Era Sí. una casa, digamos, ¿Qué es eso? Un domingo en la casa era un domingo de tertulia combinado con música. ¿Cómo era una tarde de domingo en casa, Alonso? De mis abuelos. Sí, en tu casa, Sí, en casa. de los abuelos. bueno, para comentar, claro, esta es una pieza que el Orfeo Universitario interpretó muchísimas veces, de las más conocidas, de Sí, Moisés claro. Moleiro, digamos que recogerá los relatos de la vida cotidiana del llano de aquel entonces. Ah, ¿no? porque él era de Zaraza, claro, el maestro. mi abuelo era de Zaraza, aunque se vino a Caracas en el año Sí, 28 y se formó en Caracas, pues que estudió y tal, pero bueno, empezó a estudiar piano en Zaraza. Mira, en mi casa, digamos,
se hablaba mucho de política, pues uno creció escuchando de política. Las canciones, sobre todo lo que yo rescato de la obra de mi abuela, por supuesto, el compás Facundo, pero las obras de piano, el joropo. El joropo de Moreiro. Bueno, algunas de la tocata, Sí. interpretada por Alirio Díaz también, pero que esas cosas yo las oía de niño. A veces cuando uno íbamos a almorzar, mi abuelo se iba, tocaba un rato y venía con nosotros. había y piano se en tu sentaba. casa? No, Ah. en el de él. Ah, y en ok. el de mi tía, que ellos son Claro. los músicos. Yo tengo un primo, Gaspar Colón, que es cantante Sí, cómo lírico. no, cómo no. Él es músico, Gaspar Colón Moleiro. Su hermano Eric era músico. Es decir, Gaspar fue profesor es profesor de canto de Claudia, de mi hija. exacto. Entonces, digamos, cuando yo iba a ver a mis primos o cuando iba a la casa de mis abuelos, había un ambiente muy musical, pero ni yo ni mi hermano teníamos mayor aptitud para la música. O sea, si algún talento yo envidio, Ese. me habría gustado tener, A mí también. es el de la música. A mí me dan frustraciones. Quiero decir, poder expresar esto musicalmente, las reflexiones, ¿no? Pero, y claro, nosotros A crecimos... lo mejor sería una vida más permisiva para decir las cosas. Sí, pero además que terminamos más parecidos a mi papá, pues más metidos en el tema de la discusión cotidiana, de la discusión política, de la historia, de las ideas, de qué sé yo, la historia universal, la literatura. Mi papá era un tipo que además le encantaban las letras, la poesía, era un hombre de un conocimiento muy profundo, un lector impresionante, o sea, era un tipo sorprendente. Creo que escribió menos de lo que sabía. Pero, bueno, en el entorno nuestro era un poco, digamos, amusical. O sea, nosotros dos, mi hermano y yo, respecto a mis primos, no teníamos esa... Respecto a tus primos, los hijos de Carmencita. Que exactamente, que sí, y de Federico también, que tenían cierta... Ah, claro. Y bueno, yo creo que después uno consigue su camino, pues se va desprendiendo o sea, yo te digo, a mí me da un poco de risa hasta decirlo, pero mi papá tenía una esperanza en que uno fuera, digamos, dirigente político. De pronto yo le dije a mi papá, no, yo quiero estudiar comunicación. Y me dice, ¿qué? ¿Por qué? Me dice. Entonces él quería que yo estudiara historia o filosofía, imagínate. Bueno, es que no le hice caso. Porque pues, él se graduó de filosofía. Sí, o sea, él quería que estudiara letras, que buscara. Y entonces yo le dije, no, papá. Entonces, bueno, lo logré convencer. Él más o menos entendió y uno fue encontrando su camino, digamos, con los contenidos informativos, la comprensión de las cosas, la comprensión del significado de la justicia. Del análisis. El análisis, claro. la pasión por el país, por el devenir humano en general, sin ser político, por supuesto, cosa que no sería jamás en mi vida, o sea, ni loco. Ajá. Obviamente, lo digo a nuestra audiencia, no invitamos a Alonso nada más para hablar de la familia, pero sí me pareció un punto muy interesante para el inicio de esta tertulia. Sí. Claro que en la segunda parte vamos a hablar de ese camino que fue encontrando en el andar, pero como para pasar la página de la familia, aunque pueda volver a aparecer en el resto de la conversación. Tu padre fue diputado al Congreso. ¿Recuerdas ir con él alguna vez al Parlamento? ¿Recuerdas acompañarlo al Congreso? Lo acompañaba al edificio de Pajaritos, que era el administrativo, y a los debates poco. Además que en aquella época el ingreso era más complicado, había que ir en saco. O sea, la llegada del chavismo desreguló mucho algunas cosas en el protocolo del Palacio Federal Legislativo. Pero a mí siempre me llamó la atención el respeto que le tenían. O sea, yo en los dos discursos que estuve, cuando él pedía la palabra, todo el mundo se callaba. Era una cosa que en los debates legislativos pasa muy poco. Quiero decir que el debate legislativo normal se para. Yo quiero comentar este punto y todo el mundo está hablando ahí, comentando cosas de un lado y del otro. Y a veces el presidente, quiero decir, el presidente del Parlamento dice, por favor, se les pide que hagan caso al orador. Claro. Lo que pasaba con mi papá, de verdad, pues yo no estaba muy... Pero él pedía la palabra, todo el mundo se hacía silencio. Pero mira, no sé que yo recuerdo en el aula magna, cuando estudiábamos, que él era dirigente político y toda aquella efervescencia de los años 60, Américo Martín, Freddy Muñoz, tu papá Moisés Moleiro y un copellano, Joaquín Martasosa, ¿cómo no? Que el verbo, la manera como se podían comunicar, a pesar de aquella efervescencia de los años 60 y que fue tan fuerte desde el punto de vista político, la palabra que ellos ejercían. Yo vi una vez mandar a callar a 2,000 y pico de estudiantes ahí en el aula magna, mandarlos a callar porque no querían que hablara Joaquín Martasosa, copellano. Ah, claro, yo me sé esos juegos. Y yo vi eso. Yo me acuerdo enfrentamiento entre Copé y la izquierda de aquel momento, claro, que era muy fuerte. Claro, y Joaquín Martasosa con la palabra se hizo respetar. Para rescatar. Tu papá era uno. Martasosa terminó después en el MAS, era de la izquierda cristiana, pero que ese enfrentamiento que fue muy duro,
Alonso quedó saldado en el Parlamento venezolano. Ellos todos se hicieron amigos. Cuando mi papá tenía quebranto de salud, uno de los primeros que lo visitó, de quien era gran amigo, Pepe Rodríguez Iturbe, Gustavo Tarre Briceño, varios copellanos, con los cuales, digamos, en el trayecto, en las comisiones mixtas, viajando, encontraron un montón de puntos de coincidencia independientemente. Eso es lo que es cohabitar. Claro. Cuando la izquierda entró al Parlamento en los años 70, entró absolutamente resabiada, como prevenida, paranoide, estamos conciliando con el poder burgués. Y no sé. Y de pronto, se fueron relajando, entraron en la vida legislativa, entraron a presidir comisiones, a presidir la directiva del Parlamento. Mi papá llegó a ser el primero vicepresidente de la Cámara de Diputados con su postura. Uno de los pocos que fue electo unánimemente, por cierto. Porque lo normal era que la izquierda salvara su voto porque condenaban el pacto institucional de Adey Copeta. Todo el mundo votó. Pero quiero decir que esos temas, o sea, lo interesante de Venezuela es que es una nación que había aprendido a convivir, donde la izquierda dura, postcomunista, y Copella tenían un trato absolutamente tolerante. Y mira que los debates eran fuertes. Pero había un nivel de, o sea, algo procedía en aquel, o sea, tú invitabas a un miembro de las Fuerzas Armadas, había una denuncia, José Vicente Rangel lanzaba la denuncia, Perico a los palotes hizo un sobreprecio, yo no soy policía, investiguen. Entonces el Parlamento llamaba al general tal, y el general tal iba y se sentaba en una conversación legislativa a rendirle cuentas al poder público sobre el procedimiento. Eso es lo que es vivir en una vida civilizada, pues. Eso es lo que tener democracia. Eso se había logrado en Venezuela. Alonso Moleiro, nuestro invitado del día de hoy. Miguel Delgado Esteves en nuestro Improvisando. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con más. Ahora sí vamos a entrar de lleno en esta carrera, en la vida que ha hecho, en el camino que se ha labrado Alonso Moleiro. Ay, compay Facundo, ay, compay Alonso, Ramón Domingo me abandonó. No te puedo responder porque no deberías nada. cantar. Ojalá tuviera un cuatrico aquí. Deberías cantar ahorita. Debería. Ya te voy a ver. poner a cantar. No. Ya volvemos. ¿Y por qué se fue? Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Comienza la segunda parte de este Improvisando que tiene Alonso Moleiro como invitado central en compañía del maestro Miguel Delgado Esteves. Hablamos y mucho en la primera parte y qué bueno que se haya sido sobre el origen, los inicios, la familia de Alonso Moleiro, pero ahora queremos hablar de él, de esa carrera que se labró y que se forjó por méritos propios para estudiar periodismo. Decías que habías convencido a papá Alonso. Hay que tener una vocación. ¿Cuál fue tu inspiración? ¿Qué te motivó a estudiar periodismo? ¿Por qué no arte, como decía papá, o letras, o en fin, filosofía? Bueno, debo decir algo muy rápido antes. También he tenido una enorme influencia de la familia de mi mamá. También le debo mucho a mi mamá. No estaría aquí yo y no sería yo si no es por mi mamá y por la familia Ducarte también, que son merideños. Y porque ellos contribuyeron también decisivamente, como a todo el mundo, finalmente, Ahora, te digo, ¿cómo escogí? A mí, claro, yo estaba muy sobreinformado para ser, digamos, tan muchacho. Veía mucho noticiero, leía mucho periódico. Los adolescentes no suelen hacer esas cosas. Es decir, ya uno venía con una cierta carga. Claro que en la adolescencia tú empiezas a soñar romántico. No, vamos a hacer la revolución. Entonces te imaginas, ¿no? Creyendo que eres haciendo una revolución. Claro. O sea, pero cuando yo entré a la universidad, como que galvanicé ahí una manera de ver las cosas. Lo que yo le decía a mi papá era, papá, pero esto, el asunto de manejar contenidos, de tener impacto con lo que uno hace, de la información como un derecho colectivo y tal. Pero la verdad es que mi papá reaccionó un poco así, era porque tenía un prejuicio al desconocer un poco ese oficio. Y lo que yo le decía después, cuando entré a la universidad, hice mis amistades más importantes, que son las de la universidad, y luego entré a la prensa, es que al final, pues, el manejo de las noticias está vinculado a todo esto, pues son herramientas para comprender el mundo. Que es de lo que se trata el asunto. Entonces, claro, yo sí, es decir, yo puedo haber heredado a mi papá, el cariño al país, el interés en seguir acá, la esperanza en que las cosas se resuelvan, en tener una nación decente, en vivir en un mundo mejor. Entonces, claro, lo que yo definitivamente no tengo es, vocación de gestor público. Está saliendo en afiches, abrazando gente que uno no conoce, nada de eso. Entonces, y sobre todo una persona que no se peina como tú. Exacto. Una persona que la vivirían regañando los asesores. Alonso te lo dice desde la envidia de quien no tiene que peinarse. Su papá también era enemigo del peine. En la vieja Globovisión, a mí me daban espacio y me llamaba Lina Damisi. Mire, tú no te vas a cortar el pelo. Pero bueno,
prometiste que te ibas a cortar y no te lo cortaste y saliste así que... Además yo he hecho broma porque siempre tenía una renuencia a ir a los barberos, me fastidia un poco. Pero, ya me sale, por cierto. Bueno, pero quiero decir que uno encontró ahí su vocación y ya yo me independicé de la visión de mi papá. Pues Claro. él es político, yo no lo soy. O sea, Claro. y él me echaba broma, me decía que yo era de derecha, que yo era un neoliberal, que me llamaba, mira, neoliberal, no sé qué. Está claro que la Ajá. lectura te acompaña desde muy pequeño. ¿Cuándo descubres que tienes el don de la escritura, que te puedes expresar a través de la escritura, hacerte entender y además aleccionar o servir de faro, para no utilizar la palabra aleccionar, pero servir de faro a un país? Bueno, Cucholín, no sé si No, si sí, es tanto. Sí, bueno, Yo creo que yo creo que descubrí eso a los 17, 18 años. Me empecé a dar cuenta que tenía una cierta... Pero cuando uno entra a estudiar comunicación social, le tiene que pasar a muchos que me están oyendo, no sabe bien qué es lo que quiere. Uno le parece que es importante comunicarse socialmente, pero de ahí para adelante, ¿cómo es la cosa, no? Yo creía que tenía alguna vocación para el asunto cinematográfico y montamos un cineclub en la universidad, yo y varios amigos, y poníamos películas, no, que el cine latinoamericano para no ver los subtítulos y esto, y vamos a conocerlo. De pronto, bueno, me atrapó el tema de las letras. Silvia Cabrera, que estudió conmigo, me dice un Hoy día... en Deutsche Welle. Ajá, me dice un día ahí en el cafetín de la escuela, mira, en el Globo están buscando gente. Por ahí anda Elizabeth Fuentes. Yo tenía rato leyendo Elizabeth Fuentes de feriado, que me encantaba. Claro. Era un dominicano Otra que pluma no genial. me perdía. Yo era un hincha de Elizabeth. Y me le presenté allá. Y como es Elizabeth, ya, ¿estás contratado ya? Chico? O sea, ese fue mi primer trabajo, sí. Exacto. Tenía yo 22 años. ¿Y cuándo en ese desarrollo profesional te das cuenta del poder que tiene un periodista con su información? No, mucho después, claro, depende, ahí vas como decantándote con el uso de medios masivos y descubriendo quizás algunas destrezas que no sabías que tenías y algunos pasivos que aparecen también, como no cortarse el pelo, por ejemplo. Pero Más que eso, no peinarse, ¿viste? pero no, yo me peino, pero no, yo diría que después, es una cosa progresiva. Yo creo que cuando uno empieza a ahondar, a reflexionar, a vivir y a extraer conclusiones de lo vivido y llegas a un nivel de madurez, pues donde ya puedes más o menos reconocerte, es que puedes, bueno, de pronto ver el final de la película completa para entender que la palabra tiene un poder persuasivo, que es importante hacerle a los demás entender las cosas, pues explicarle los hechos, explicar lo que ha pasado. Una de las grandes obsesiones mías en estos años es las generaciones que vienen comprenderán lo que pasó en este país, o sea, tendrán claro cosas así. Pues. Qué buen punto ese. Ajá. Hoy en día escribes para El País de España, que sería la meta para tantos periodistas de habla hispana. Si a veces nos cuesta tanto a nosotros en Venezuela entender lo que nos está ocurriendo, ¿cuánto más difícil será hacer entender esta realidad fuera? En Europa, por ejemplo. Sí, es complejo, te pregunto. Sí, Incluso los venezolanos que se van de pronto empiezan a dejar de entender también, empiezan como unos no, pero algunos de pronto se pierden, ¿no? Es un tema, pues hay que estar, y además muchas veces hay que estar haciendo como reflexiones subordinadas, pues sacando de contexto. Y cuando uno escribe las notas le sucede mucho que, o sea, de pronto la Contraloría es una instancia que no existe en todos los países, explicar qué es eso, es decir, porque a veces son oficinas anticorrupción, cosas así, pues. Es decir, la comprensión. En Venezuela llegó a tener 2 parlamentos. La gente dice, ¿qué disparate es ese? ¿Cómo es eso? Sí. Tienes que explicar, pues, los procedimientos Como oficiales. nosotros Sí, hemos ajá. tenido que explicar durante todo este tiempo que sugerir la existencia de 2 parlamentos Ajá. pone en entredicho ¿cómo solíamos decir? ¿Cuál era el contexto? Exacto, era poner en entredicho las autoridades legítimamente Sí. electas. Tuvimos que decir, aún lo tenemos que decir. Bueno, sí, la verdad es que además esa es una situación que quedó superada. Ya tenemos uno otra vez. Ahí está. Ya Sí. regresamos a la... Pero quiero decir, aquí llegó a haber unos niveles de distorsión cotidianas en la vida diaria, en las noticias, 2 o 3 versiones de los mismos hechos, confusión. Ahora en este tiempo, digamos, de redes sociales y de fake news es muy común que aparezcan. Entonces se superponen malos entendidos. Uno es es decir, y es lo que es información. O sea, Claro, estas claro. cosas pasan y bueno, ¿cómo hacemos entender este tema, ese es parte del desafío diario? Una pregunta que te iba a hacer. Tú tienes una franela y me llama, dice, soy periodista, Soy soy impertinente. impertinente. Ajá. ¿Hasta qué punto eso es una condición para ser periodista? Ser impertinente. Bueno, eso Somos miembros los tres, somos Depende de miembros... quién te vea. Ajá. también, sí, no. A mí, fíjate, Ajá.
te voy a sorprender con esta respuesta. Claro, los periodistas siempre tienen su autorrelato. Todo periodista te va a decir que él patea calle, que él es impertinente, que él no sé qué, que, ¿sabes? Eso es Siempre la acera sí, enfrente. su propia leyenda. Todas las profesiones la tienen. Sí. A mí la impertinencia no me gusta. Yo creo que hay que ser pertinente. O sea, pero lo que pasa es que en el ejercicio y el debate público, donde hay intereses creados, ¿no? Y donde el poder tiene zonas oscuras, como bien dijo José Vicente Rangel en los años 90, los sótanos del poder, la sordidez del poder, tú tienes que ser impertinente porque tú tienes que preguntar, hay una cosa que llama el interés público, o sea, el interés general, o sea, la sociedad venezolana, no el interés de una parte del país. Que entonces, cuando eso queda adulterado, bueno, yo sí creo que hay que ser impertinente. Claro, tú tienes que ir hasta donde llegas con eso, porque tampoco es que... Es decir, yo a veces reflexiono con colegas, y dice, hay colegas que se le enfrentan a complejidades, es decir, mira, hay muchos periodistas que les pasan cosas terribles, no precisamente en Venezuela, por cierto, o sea, México, Colombia, Honduras, es decir, hay que tener cuidado, hay que saber moverse en la pecera. México especialmente hoy Es día. terrible lo de México. Y vienes y te casas con otra gran periodista. Sí. ¿Por qué? Masoquismo. No, la gana de hacer a Martina. Lo que pasa es que los periodistas, lo habrás visto, pues somos un poco endógamas en este tema, nos empatamos los unos con los otros. Mis novias han sido todas periodistas, y me casé con una periodista, y los amigos de uno son casi todos periodistas, no todos, pero entonces hay como una cosa ahí con la que más bien habría que romper un poco, ¿no? Abrir ahí, tener una perestroika, pero es muy típico que, sobre todo bajo la figura de esta cosa que yo extraño tanto, que perdimos, pues que es una redacción de periódicos, o sea, un lugar donde tú llegues Dinámico, en la tarde, todo el mundo sí. esté trabajando de las 3 en adelante, café negro, es un sitio muy, o sea, yo fui Qué muy feliz rito en una tan redacción. bonito Sí, ese sí, sí, de sí. esa. Yo he visto. Sobre bueno, yo todo no soy eso, llegas en la periodista, mañana, no hay nadie, mucha gente se sorprendía, llegaban a la Sí. sala y ¿dónde está la gente? ¿No? Todo el mundo en su fuente, trabajando. La gente solía llegar a almorzar. Muchas veces yo veía a Vanessa Davis en la entrada nacional ahí comiéndose en el jeep ahí comiendo, almorzando ahí. Entra y de pronto, después de almorzar, viene una pequeña sobremesa a trabajar. Entonces el día agarra una velocidad con una energía única, pues una adrenalina muy especial hasta la hora de cierre. Claro. Sí. Que podía extenderse si en último ¿Cómo minuto no? cambiaba la realidad. Absolutamente, venía al alcance, sí. Eso que llaman pisar la nota en España, que es, o sea, la versión Mira, nueva de la nota anterior. Sí, sí. Si te pones en los zapatos de tu hija, ¿qué escucha en casa? ¿Cómo está creciendo? Mucha información, mucho periodismo, mucha actualidad, ¿Y la mucho música, viaje. papadito? Bueno, ¿Y entonces? bueno, Pero también, menos, también, pero pero, menos. es que sí, vale. Yo, Sí. yo la música es en calidad de usuario, entonces claro, yo Sí, por supuesto no, vamos, ya no, sabe más de vamos. música que yo. No, pero no, Alonso, no. ¿No te pasa que tus hijos no, sí. que ya te dejan atrás y te explican? Te dicen, Pero ajá. ni cuatro. O sea, ¿tocas algún instrumento? Nada, no toco nada. cero. Yo soy Eso es zurdo. mi gran- Sí. Tú eres zurdo y sordo. Sí, iba a decirlo, me acabas de quitar las palabras de la boca. Zurdo y sordo. O sea, no, yo no llego a sordo. Yo tengo un oído mediano. O sea, yo cantaba y no desentonaba. Yo lo que no ¿Qué pude cantabas nunca- tú? Bueno, en la coral de sexto grado canté un poquito ahí. Cosas Por ejemplo, así, ¿qué pues, tema? Alguno que recuerdes, que tenga fresco en la memoria. ¿Cuál puede ser? de sexto grado. Cántame algo ahí de esa época. Ya Venezuela no quiere guerra. Porque esta tierra se va a acabar. Ya va, pero Generales, ya va. coroneles, sin vergüenza que no quieren trabajar. Ya Venezuela no quiere guerra porque esta tierra se va a acabar. Generales, coroneles y sin bribones que no quieren trabajar. Bandera tricolor que Venezuela está. Abajo el continuismo, viva la legalidad. Es que Esto es de la guerra federal, estamos hablando de... esta es una canción de la época de Crespo. En De- 1892 vino la que llaman la Revolución Legalista. No había nacido nadie. Nadie. Crespo, es decir, Rojas Paul se quería reelegir Claro. y Crespo saca esta canción. Sí. Crespo era, Bueno, era uno de los parecido a emblemas. ciertos personajes contemporáneos Sí, de nuestro sí, entorno. sí, sí. Y Es de Joaquín Crespo. o sea, no es de la esa guerra- época, de esa claro. época, un poquito después, pero digo porque además lo sé, mi bisabuelo, que se llamaba Rodolfo Buitremundo Moleiro, el papá de mi abuelo, era un general crespista, o sea, fue crespista cuando O sea, ustedes vienen ya importados en bien. él era zaraceño. Pero yo he descubierto, porque tú sabes que cuando, es decir, Crespo ejerce esa hegemonía en los 90 y pone a un sustituto que es Ignacio Andrade, hay un alzamiento, a Crespo lo matan y entran los andinos, entra Castro. Ajá, Y 99. entonces en el año 1902 viene la última guerra civil que tuvo Venezuela, que es la Revolución Libertadora, donde la oligarquía de aquel entonces se enfrenta a Castro. Sí. Bueno, mi bisabuelo andaba
en la Revolución Libertadora. Después se dejó de eso, pues ya. Pero Fue la última guerra civil. Pero yo que te tuvo voy a el decir país. una cosa, los somoleiros. Tú tienes oído musical. Porque, mire, Alonso, nosotros tenemos se- una amiga se lo con quien dice a hemos todo el trabajado. mundo. Tú y yo, a todo sí. el mundo. tú y yo hemos Se lo puede decir trabajado. esta piedra. Calidad de consuelo. Me voy señor. con ese consuelo. Tú tienes Ajá. oído musical. A mí no me discutas eso, Román Losique, porque tú sabes cómo es. Pero tú sabes que mira, tú y yo hemos trabajado con una gran amiga y una gran no. periodista que ella sí es Eso dura sí. por el oído musical. Totalmente. Pero ¿por qué referirse a ella? Salvo con Viajera del Río. Bueno, Es la única porque que canta. porque Ajá. yo la tengo controladita, pero tú, Pero, el hecho de que pero tú no agarres háblala el de una tono vez. ahorita, No lo dejes en suspenso, Valentín. Sí, no, pero yo Bueno, no, Valentina Quintero, Pero más claro, sorda que sí. bueno, Yo, claro. no, pero yo traté de aprender a tocar en un momento. ¿Ah, Me sí? di cuenta que hay cosas que no, no, podía pero hacer. sí, pues. pero el Ajá, hecho de tú sí. agarrar un tono y que agarres y busques la octava, no voy a entrar en detalles Sí. técnicos, No pero sé tú qué debieras hice, pero lo dedicarte hice. a diversificar la economía familiar. Lo que pasa es que es un poco tarde. Alonso, ya. Ajá. si con la experiencia que tienes hoy volvieras a tus 17 años, ¿volverías a elegir comunicación social? Probablemente sí. Si hubiera podido pedir, o sea, yo de verdad, lo digo de verdad, porque sí, me hubiera gustado ser músico, heredar ese talento, tener alguna habilidad para coger una guitarra y hacer algo, pues no, pero yo creo que sí, aquí está mi vocación, pues esto es lo que a mí me gusta hacer. ¿Tienes Es algún bastante libro en ajá. proceso ahora, Alonso? Bueno, no lo he empezado porque lo estoy procurando licuar, es un tema muy complejo, pero es un poco, quería como hacer unas crónicas desde la Venezuela, luego posteriores al colapso, pues este país que nos quedó, esta sociedad donde se fue todo el mundo, donde tus amigos están todos fuera, tus afectos, esta ciudad donde llegan las tardes ya pues la cola baja, cómo nos ven desde fuera los que se fueron, me interesa, cómo los vemos nosotros. Ahí hay zonas muy delicadas, las que yo no quiero entrar, pero yo quería retratar la experiencia vivida. Estoy en eso, porque bueno, es un tema difícil. Sí. Sí. Qué interesante. Sí. Llegamos al final, Miguel. Mira, eso que tú dices, a tu regreso traerás aquel pedazo Ya no te de puedo algo acompañar. que tuve ayer, tomando mango como a las 3, chupando caña y robando miel. A tu regreso traerás aquí lo que llevaste dentro de mí, la luna llena como un velón, y de la vida nuestra razón. Miguel, en tus presentaciones en Europa, ¿la tocaste? La reacción. Claro, y eso era un lagrimeo. Claro. Me imagino. Y esto te Claro. lo digo yo a ti porque a tu regreso tú tienes que volver a la radio. Tú haces falta en la Amén. radio, Alonso Moleiro. Gracias, queridos, gracias. Oye, quiero, por favor, permítanme agradecerles profundamente, expresarles mi amistad, mi afecto, mi admiración a los dos desde muchísimo tiempo y bueno, que vengan nuevas, ¿verdad? Vendrán tiempos mejores, yo estoy seguro. Es decir, ya no se puede estar peor. Las cosas van a estar mejor, así va a ser. Así es. Y que Sí, señor. Martina aprenda a tocar un instrumento. Hazme el favor, ¿vale? Sí, bueno, no, yo la puse a tocar 4 ¿Ah, ahí, sí? pero sí. Bueno, te le tengo el Tratando de ver profesor. que, sí, bueno. Ok. Ahí la tengo, que se compadre Pancho, Dumbi, Claro, fácil, ¿no? Dumbi, lo que sea. Dumbi. Ajá, sí. Cualquier cosa sonará bien. Alonso, gracias. de Gracias, nuevo. Un Román. privilegio para nosotros Un tener honor también a para mí. Alonso Moleiro con nosotros el día de hoy en este Improvisando y el regreso del maestro Miguel Delgado Esteves. Será hasta el próximo viernes. Pásenla bien. Improvisando. Disfrute, conocimiento y cultura. Con Román Losinski. Este programa fue una presentación de Gama. Sin ti, no hay nosotros.